Mediante estas leyes que vos nombrás, la ley de odio, la ley de terrorismo, que aumentó la cantidad de presos en más de 2.200 nuevos presos, es mediante estas leyes que se generan las detenciones, las desapariciones forzosas y cómo funciona justamente esto de que no se permite la defensa privada. ¿Vos has trabajado con presos? ¿Cómo se dan estos casos? ¿Cómo funcionan los fiscales en Venezuela? ¿Cómo son designados los jueces? Comentanos un poco de ese sistema. Ha dicho la ONU, tanto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como la Misión de Determinación de los Hechos, que en Venezuela no hay un sistema autónomo, independiente e imparcial de justicia. Por el contrario, es el cómplice necesario de el crimen de lesa humanidad que está investigando la Corte Penal Internacional. Y eso es un elemento que es muy grave y que vulnera nuestros derechos. ¿Cómo lo hacen? En Venezuela no existen los jueces con estabilidad. Para que exista un poder autónomo, independiente e imparcial, es necesario tener funcionarios de carrera, no solo los jueces, sino también los fiscales, que puedan tener garantías en sus cargos. En Venezuela, tanto los jueces como los fiscales, en más de un 90%, son jueces y fiscales provisorios. Los colocan allí con una cartica y entonces los quitan también con una carta de remoción, así sencillo, porque son provisorios. De tal manera que en los tribunales de Venezuela es común la frase, escucharla todos los días, no, son órdenes que me dieron de arriba. ¿De arriba de dónde? Le pregunta uno incluso a los jueces y fiscales que llegan al descaro de plantearlo a veces incluso en audiencia. Y en los pasillos, imagínense, ese es el comentario diario. Y eso es muy grave. Nosotros hasta el año pasado tuvimos acceso a la defensa porque es un derecho constitucional, el 44 de la Constitución, como en cualquier país del mundo, un detenido tiene derecho a acceso inmediatamente con sus familiares, con sus abogados, con llamarlos. En Venezuela no. En Venezuela lo mínimo que pasa son 10 días, hemos tenido casos de 45 días, hemos tenido casos de 8 meses de una persona que la detienen y no tiene contacto con nadie. Entonces, ese principio se vulnera. Hasta el año pasado, los presos políticos tenían la posibilidad, como es otro derecho constitucional y universal en materia de derechos humanos, a la defensa, que viene siendo el artículo 49 de nuestra Constitución, el derecho a un abogado de confianza. Y si el detenido no tiene los recursos, el Estado está en el deber de asignarle un abogado, pero aquí es al revés. Aquí eliminaron la posibilidad de que tengan abogado de confianza y le obligan a todo detenido a imponerse, le imponen un abogado de los que son defensores públicos, que son impuestos por el Estado. Entonces, es muy grave esa situación. Y lo grafico, nosotros defendimos a 6 sindicalistas en el año 2022 que fueron juzgados, duraron 1 año y 8 meses presos por defender el salario, por defender las contrataciones colectivas, pero en el expediente lo que decía era que ellos iban a asaltar unos cuarteles militares, incluso en muchos kilómetros en la República, de unos estados a otros, ellos supuestamente de un día a otro iban a ir a hacer una operación de ese tipo y al día siguiente estaban en Caracas. Es decir, en esos expedientes colocan cosas que son imposibles de cometer. De verdad que son expedientes totalmente amañados. De allí, con la documentación que obtuvimos con esas copias, se lo enviamos a los organismos internacionales y el Estado venezolano, el Poder de Justicia, también el Poder Moral, que es la Fiscalía quien acusa, y el propio gobierno quedaron muy mal parados porque se evidenció en Venezuela que no son tales juicios y que no hay de verdad unos tales expedientes. Todo eso es amañado. Igual la ONU estableció que hay abuso crónico de la legislación de terrorismo, porque en Venezuela no hay actos de terrorismo. De hecho, si hay algo de terrorismo, es el terrorismo de Estado, como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero retomando el caso de los sindicalistas, el gobierno y los poderes públicos quedaron mal parados, de tal manera que este año, a propósito de las elecciones, cuando en enero comienza a darse un movimiento de organización, de llamado al voto y de organización a los ciudadanos para defender el voto, comenzaron las detenciones.
y en el marco de esas detenciones restringieron estos derechos civiles, el acceso al abogado de confianza, la imposibilidad, la vulneración de derechos en cuanto a las detenciones arbitrarias y a las desapariciones forzadas. Entonces, desde enero lo que estamos viviendo en Venezuela es muy grave en ese sentido, con ese patrón que yo estoy estableciendo. Detienen a la gente arbitrariamente, la incomunican, la desaparecen, no le permiten llamadas con sus familiares y abogados y finalmente le imposibilitan a los abogados que defiendan a los presos políticos en el sistema judicial venezolano. Eso es algo que están haciendo una norma, una regla, no está inscrito en ninguna parte, pero es lo que estamos viviendo. Y es el clamor que le hacemos a los pueblos latinoamericanos y del mundo para que nos acompañen en torno al debido proceso, en torno a la justicia y, por supuesto, en torno a la libertad de 2.500 presos políticos que en este momento tenemos en Venezuela.